Karl Marx fue un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos de pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia, la política, la sociología y la economía, junto a Friedrich Engels, el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Karl, o en español Carlos Marx, nació el 5 de mayo de 1818 en Trier, Reino de Prusia, actual Alemania. Era el tercero de 9 hermanos, volviéndose el mayor con la muerte de sus 2 hermanos mayores en 1819. Karl comenzaría su educación a los 12 años en el Instituto de Trier, el cual, 2 años después, sería allanado por la policía por fomentar ideas en contra del reino. Marx iría a estudiar a la Universidad de Bonn en la carrera de Derecho por inasistencia de su padre, pero por su bajo rendimiento, este lo enviaría a la Universidad de Berlín, más estricta. Allí, Marx presentaría una tesis sobre filosofía griega, pero no sería aceptada por el contenido laico, por lo que el joven Karl lo entregaría en la Universidad de Jena, donde obtendría su doctorado. Luego, Marx comenzaría a trabajar como periodista, escribiendo numerosos artículos, principalmente criticando al gobierno prusiano. También se casaría con su amiga, la baronesa Jenny von Wespenheim. Posteriormente, Karl sería expulsado de Alemania, por lo que se mudaría a Francia hasta 1845. En ese periodo, trabajaría en 2 periódicos, estudiaría y sería amigo de Engels. Desarrollaría numerosas ideas mientras todavía criticaba al gobierno prusiano, lo que lo llevó a su destierro de Francia, llevándolo a Bélgica. En Bruselas, junto a numerosos intelectuales, seguiría trabajando de periodista. Durante este periodo, Marx viajaría a Inglaterra por parte de la Liga de los Comunistas, quienes le pidieron que redactara el famoso Manifiesto Comunista. Posteriormente, volvería a Colonia, donde manejaría su propio diario, hasta ser clausurado, llevándolo a Londres, no sin antes participar de una serie de revueltas en Francia. En Inglaterra, como inmigrante, no podía tomar trabajo de tiempo completo, por lo que trabajaría escribiendo artículos en una constante crisis económica familiar. 3 de sus hijos morirían. En 1850, la lucha de clases de Francia. En 1852, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y en 1859, la contribución a la crítica de la economía política. Este último texto expone al capitalismo como un estadio político a superar. En el futuro, trabajaría en su continuación, El Capital, el cual terminaría en 1867. En 1864, Marx se volvería el líder del Consejo General de la Primera Internacional, una organización que buscaría la organización del proletario. En los años siguientes, Marx escribiría en notas el material de los otros 2 libros de El Capital, los cuales Engels se encargaría de redactar, ya que en 1883, a la edad de 64 años, Karl Marx moriría. Karl Marx analizó numerosos aspectos de la economía y la filosofía. El método dialéctico, tomando las bases de Engels, que en resumen hablan de una afirmación, tesis, y una contradicción, antítesis, que se juntan para formar una síntesis que compondrá un hecho u otra tesis, la cual repetiría el proceso. De esa forma, Engels explica la historia de la humanidad. Marx, por su parte, considera esto como un pensamiento ajeno a la realidad, cambiando un escenario espiritual por uno material, considerando que la historia de la humanidad está formada por las relaciones económicas. Engels habla de acciones definiendo al ser. Marx dice que es la sociedad lo que lo determina. Karl Marx analizó qué fue el materialismo histórico a base del método dialéctico. Responsabiliza el desarrollo social y económico por la evolución de la humanidad y su historia. Dice que las actividades económicas desmesuradas generan las clases sociales,
y así la distribución pierde su uniformidad. De esta forma, los más poderosos determinan las costumbres y ética de la sociedad gracias a su influencia y dominio. Marx dice que el capitalismo genera contradicciones dentro de su propio mecanismo y problemas sociales por estos. Alega que estos problemas desembocarían en revoluciones por parte de los trabajadores. Según Marx, el Estado moderno del siglo XIX es una junta para administrar la economía burguesa y la mentalidad del pueblo. Marx se refiere al capitalismo como el último eslabón antagónico de la humanidad antes de evolucionar a la fase por excelencia, la sociedad sin clases. La propiedad privada, según Marx, debe ser abolida en medios de producción, ya que la privatización de ésta genera que un sector posea un poder, ejerciendo la explotación de otros. Para Marx, el valor de un objeto está definido por el trabajo que conlleva su producción, en base al tiempo que toma ésta. La economía, para el marxismo, se basa en el intercambio de bienes para obtener otros bienes. En la economía capitalista, cuando el nivel de producción evoluciona lo suficiente, los bienes se vuelven mercancía. Uno ya no vende un objeto para comprar otro, uno compra un objeto para venderlo a mayor valor. Este crecimiento del valor es lo que Marx llama como plusvalía. Marx plantea que con el surgimiento de la burguesía tras la era feudal, la relación entre el opresor y el oprimido, si bien cambió de actores, se mantuvo, ya que con la industrialización el proletariado se enfrenta a la burguesía siendo la única clase revolucionaria. La pequeña burguesía o clase media es pensada como conservadora, ya que solo en el momento en el que surge el peligro de ser homologada como el proletariado es que reacciona y se vuelve contra la burguesía. El marxismo derivó en dos grandes corrientes socialistas. Los socialdemócratas, quienes velan por una transición desde una democracia pluripartidaria capitalista a una socialista de forma progresiva. Y los comunistas, que plantean la transición al socialismo mediante una revolución del proletariado. El marxismo, por el lado comunista, influenció numerosos movimientos revolucionarios a lo largo del mundo, siendo la primera la Revolución Rusa en 1917 por parte de los bolcheviques, liderados por Vladimir Ulyanov alias Lenin. Esta revolución desembocaría en la creación de la Unión Soviética, impulsando el socialismo en muchas otras partes del mundo, generando revoluciones como en Cuba, China o Vietnam, o ascensos pacíficos como en Yugoslavia y Albania. Posteriormente, numerosas corrientes ideológicas se desprenderían del marxismo, como el titoísmo, con políticas más liberales, el estalinismo, con políticas de concentración del poder, entre muchas otras. Actualmente, el marxismo perdió la influencia que tuvo durante el siglo XX, habiendo muy pocos estados abiertamente comunistas, siendo el de Corea del Norte el único estado que mantiene de forma estricta la política anticapitalista estalinista. Marx también aportó enormemente al estudio de la economía en sí, volviéndose una parada obligatoria para el estudio de la materia.